No pases por la plaza a las 3 de la mañana. Y si lo haces, nunca te detengas a mirar más de 3 segundos, porque lo que aparece en la pileta no es una estatua, no está viva, pero te ve y te perseguirá hasta atraparte. Corre. La mayoría de los turistas creen que la Plaza de Armas de Cajamarca es solo eso, una plaza más. Pero los cajamarquinos, los que caminan por sus adoquines cada noche, saben que después de las 12, ese lugar se convierte en un escenario de lo inexplicable. Jorge, un joven fotógrafo freelance, caminaba una madrugada con su cámara colgada del cuello. Había terminado un trabajo nocturno para una revista de turismo y decidió cruzar la plaza, como siempre lo hacía. Pero esa noche, sí, justo esa, algo fue distinto. Las luces de los faroles titilaban, el silencio era más denso que de costumbre y un susurro, sí, un susurro real cortó el aire. ¡Ayúdame! El eco fue tan leve como una exhalación, pero suficiente para que Jorge se detuviera. Miró a su alrededor. Nadie, ni un alma. Pero cuando giró hacia la pileta central, lo vio. Una silueta femenina, de cabello largo, negro como tinta, estaba sentada al borde de la pileta, con la cabeza inclinada y los pies descalzos sumergidos en el agua. No era una vagabunda, no era una mujer cualquiera. Su piel parecía más pálida que el mármol y el aire alrededor de ella parecía vibrar con frío. Revisó la pantalla. La imagen estaba completamente negra. No era error de lente, no era sobreexposición. Era como si la cámara se hubiera negado a registrar lo que vio. Siguió su camino a paso rápido, pero al llegar a casa y dejar la cámara sobre la mesa, notó algo que le cortó la respiración. La cámara seguía tibia, como si hubiera absorbido calor, pero él tenía los dedos congelados. Desde esa noche no pudo conciliar el sueño, porque todas las noches, desde entonces, a las 3:12 de la madrugada en punto, su teléfono sonaba con una notificación extraña. Nueva imagen capturada. Y en cada imagen, una silueta más cercana, más nítida, más real. Y esa mujer no tenía rostro. Sus pensamientos giraban como un torbellino. La figura espectral, el susurro, la foto vacía, era un bucle de terror que no podía detener. Al día siguiente, decidió volver a la Plaza de Armas. Todo parecía igual a simple vista. Niños jugando, turistas sonriendo, vendedores ambulantes ofreciendo café y choclo con queso. Pero había algo invisible a los demás, que él sí podía sentir. Una presión en el aire, una especie de tristeza atrapada entre los muros coloniales. Se acercó a la pileta central. El agua estaba turbia, más densa, casi espesa. Pero lo que lo hizo detenerse fue una piedra en la base del monumento, una losa antigua con grabados que no reconocía. Cuando la tocó, sintió un choque eléctrico que lo hizo caer hacia atrás. No era una simple piedra, era una puerta. Temblando, fue a la biblioteca municipal. Entre legajos antiguos, encontró un relato de 1781. Una mujer había sido condenada por brujería en plena Plaza de Armas. Su nombre había sido borrado de los archivos, su ejecución no documentada del todo. Solo un testimonio escrito con tinta temblorosa decía: no murió gritando, murió mirando al cielo y sonriendo. Dijo que regresaría. Jorge supo, sin margen de error, que la mujer del relato era la misma que había visto. Pero algo más le heló la sangre. El documento tenía una nota marginal escrita con tinta roja. Ella solo se muestra a quienes están destinados a verla. Y si te mira, es porque quiere que tú seas el siguiente testigo. Esa noche, Jorge regresó a la plaza. Esta vez, no por curiosidad, quería respuestas. A las 3:12 de la madrugada, la mujer apareció de nuevo. Pero esta vez no estaba sola.
Detrás de ella, decenas de sombras sin rostro lo observaban, inmóviles, como esperando una señal. Tú tienes la imagen, tú debes abrir la puerta. La losa brilló como si respirara luz desde el interior, y Jorge entendió que no estaba descubriendo una historia, estaba entrando en ella. Jorge sintió un frío intenso recorrerle la espalda. La pileta central de la plaza de armas ya no parecía solo un monumento, sino una puerta abierta a algo que jamás debió ser despertado. Jorge sintió un frío intenso recorrerle la espalda. La pileta central de la plaza de armas ya no parecía solo un monumento, sino una puerta abierta a algo que jamás debió ser despertado. La mujer lo miraba, con esa piel pálida y ojos hundidos en la sombra. Las otras siluetas, los otros testigos de su maldición, lo rodeaban en completo silencio. Tú tienes la imagen, repitió ella, con una voz que no sonaba del todo humana. Jorge intentó retroceder, pero sus pies estaban clavados en el suelo. La sensación era como si un peso invisible lo arrastrara hacia adelante. La piedra en la base de la pileta empezó a emitir un tenue resplandor. No podía moverse, no podía hablar, pero en su bolsillo su teléfono vibró. 3:12 de la mañana. Nueva imagen capturada. Temblando, desbloqueó la pantalla. Lo que vio hizo que su respiración se cortara en seco. Era una foto suya, pero no era él quien la había tomado. En la imagen él estaba exactamente donde estaba ahora, rodeado por las figuras sombrías. Pero había un detalle imposible. En la foto la mujer ya no estaba en la pileta, estaba justo detrás de él. Un aliento gélido le acarició la nuca. «Ábrela», susurró la voz detrás de él. Algo invisible tiró de su brazo. Sus dedos tocaron la piedra iluminada y todo a su alrededor se fragmentó. La plaza desapareció. El mundo se deshizo en un remolino de sombras. Y Jorge cayó a un lugar donde la historia aún no había terminado. Jorge sintió cómo su cuerpo era arrastrado hacia un vacío imposible. No había luz ni sonido, solo la sensación de caer eternamente en un abismo sin fondo. Pero de pronto, el impacto. Sus rodillas golpearon el suelo empedrado. Estaba de vuelta en la plaza de armas, o al menos eso creyó al principio. Pero había algo extraño. Pero de pronto, el impacto. Sus rodillas golpearon el suelo empedrado. Estaba de vuelta en la plaza de armas, o al menos eso creyó al principio. Pero había algo extraño. Las luces de los faroles no estaban encendidas. No había nadie, ni una sola alma. Los edificios coloniales parecían más antiguos, cubiertos de musgo y grietas. El aire olía a humedad, a piedra mojada, a algo podrido. Se puso de pie, con el corazón latiendo frenéticamente en su pecho. Algo estaba mal, muy mal. Sacó su teléfono, sin señal, sin batería, pero la pantalla seguía encendida. Había un mensaje: «Bienvenido». Un escalofrío le recorrió la espalda. No puede ser. «Ya estás aquí», dijo una voz conocida. Jorge se giró tan rápido que casi pierde el equilibrio. Era ella, la mujer de la pileta, solo que esta vez podía verle el rostro, y lo que vio no debería existir. Su piel estaba agrietada, con surcos oscuros que parecían raíces podridas extendiéndose por su cuello y brazos. Sus ojos eran completamente blancos, sin iris, sin pupilas. Y su boca, Dios, su boca, no era una sonrisa. Era algo más, algo inhumano. «Este es el otro lado de la puerta, Jorge», susurró. A su alrededor, las sombras comenzaron a moverse. No eran figuras humanas, no eran personas, eran rostros atrapados en la oscuridad, bocas abiertas en un grito eterno, manos deformes que intentaban alcanzarlo. «Tú tomaste la imagen. Ahora debes quedarte con nosotros». Jorge sintió un temblor en el suelo.
Algo enorme despertaba bajo sus pies. No podía escapar. No había salida, porque ahora él era parte de la historia. Y en la plaza de armas de Cajamarca, nadie regresa cuando la puerta se abre. Por la mañana un turista encontró la cámara, la cogió y revisó si aún tenía batería. Prendió inmediatamente y en la pantalla apareció algo que lo dejó helado, incapaz de respirar. Por la mañana un turista encontró la cámara, la cogió y revisó si aún tenía batería. Prendió inmediatamente y en la pantalla apareció algo que lo dejó helado, incapaz de respirar. La imagen no podía ser real. Sorprendido miraba fijamente a la pantalla tratando de descifrar aquella imagen horrenda. Antes de que pudiera reaccionar, su teléfono vibró en su bolsillo. Sacó el dispositivo con manos temblorosas. Una notificación. Nuevo mensaje desconocido. Lo abrió. Solo había una palabra: corre. El aire en la plaza de armas se volvió denso, helado. Algo estaba detrás de él. Podía sentirlo. Sin pensarlo, echó a correr, pero sus pasos no hacían ruido. La ciudad entera estaba en silencio. Y entonces la vio, frente a la pileta, con esa sonrisa imposible, esperándolo. Se detuvo en seco. Su teléfono vibró de nuevo. Nuevo mensaje desconocido. Era una foto, una imagen tomada desde detrás de su hombro.